Listo, bueno, pues buena tarde nuevamente. Nos acompaña hoy el profesor Felipe Quintero. Bueno, ya lleva buen tiempo en el trabajo académico también, trabajo con organizaciones sociales, también líder juvenil en su época. Felipe es sociólogo de la Universidad de Antioquia en Colombia. Es magíster y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es docente investigador de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, acá en Colombia. Nos va a acompañar hoy en la sesión. Y pues nada, le damos un abrazo fraterno y agradecimiento también por sacar un rato de su tiempo para compartir en el desarrollo de este diplomado. Así que nada, pues bienvenido Felipe y pues bueno, tienes la palabra. Aquí voy a estar para apoyar si se requiere de algo, si alguien levanta la mano, si hay intervenciones más adelante para colaborar en el desarrollo de la sesión del día de hoy. Perfecto, muchas gracias Jairito por esta invitación que me han extendido eh, desde el diplomado que están ustedes realizando. Un saludo a todos y todas, los y las presentes. Bien, un poco le preguntaba yo a Jairito cuál es, digamos, el tipo de personas que nos están acompañando. Me comentaba él que la mayoría son jóvenes, mujeres, ¿no? Cabezas de hogar. Y bueno, el tema que vamos a abordar en esta sesión tiene que ver con el trabajo rural y específicamente lo he planteado, digamos, como una especie de caracterización, una caracterización del trabajo rural en Colombia, digamos, como una especie de descripción eh, y análisis un poco en torno a las condiciones laborales de las personas en el campo colombiano. ¿Sí? Es un poco eso. Realmente es más una provocación para que podamos dialogar, para que podamos conversar sobre el tema. Es un tema que evidentemente deja muchas incógnitas, muchos interrogantes, y hay muchas cosas todavía por hacer y mucho más en un país que entra ya a 6 años del posacuerdo, ¿no? Del acuerdo firmado entre las FARC y el Estado colombiano, y que hoy se reabre el debate por cuenta, evidentemente, del gobierno de Gustavo Petro en la compra, ¿no?, de 3 millones de hectáreas a Fedegan específicamente y a los grandes terratenientes de este país. Entonces, ahí, digamos, hay unos problemas estructurales que todos, todas hemos escuchado en algún momento, el tema del problema de las tierras en el Cauca, y esto evidentemente va a impactar sobre el campo colombiano, ¿no? Un problema que lleva atravesado, podríamos pensarlo, desde la colonia, y que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Un problema de la tenencia de la tierra, y ese problema de la tenencia de la tierra lo van a vivir fundamentalmente tres grandes actores. No estoy diciendo que las comunidades campesinas no lo resientan, claro que lo resienten, pero donde las condiciones de exclusión sobre las comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes, sobre las mujeres, digamos, tiene un impacto mucho mayor. Y eso lo vamos ahorita, digamos, a ir desglosando a lo largo de la presentación. Te agradezco, evidentemente, también, Jairito, el tema de si me puedes colaborar, si ahí pueden perfectamente en cualquier momento interrumpirme, hacer preguntas o algún comentario. Creo que la señal, no sé si nos estás escuchando, la señal se fue, Felipe. Creo que algo ocurrió con la conexión. Vamos a mirar cómo solucionamos.
Bueno, si efectivamente se ha desconectado, estamos tratando de mirar cómo se logra reconectar. Hola, Felipe, ya, pero estás sin el audio, tienes que activar tu... Discúlpeme, es que se me desconectó, no sé hasta dónde escucharon un poco la presentación de lo que vamos a hacer el día de hoy. Sí, estabas nombrándolo de tenencia de tierras en el Cauca, la relación con Ah, el ok. gobierno actual, sí. Ok, sí, entonces, digamos que hoy, en la actualidad el gobierno de Gustavo Petro ha iniciado, digamos, la compra de tierras masivas, lo cual va a impactar sin lugar a dudas también en el trabajo, en mejorar las condiciones laborales y un poco lo que se puede observar, digamos, hay evidentemente gente que se ha dedicado al estudio, al análisis del trabajo rural y el tema de la tenencia de la tierra en Colombia. Sin embargo, lo que interesa en estos momentos es como abrir la posibilidad digamos, de seguir interrogando, de seguir preguntándose sobre cómo el tema de la tenencia de la tierra en Colombia impacta fundamentalmente sobre el empleo, sobre el trabajo más bien, sobre el trabajo rural en el país y que fundamentalmente, históricamente, esa condición de la tenencia de la tierra de manera monopolística, latifundista, ha incidido fundamentalmente sobre tres grandes grupos poblacionales, ¿no? Las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las mujeres en el país. Entonces, digamos, un poco la presentación es eso, que podamos observar cuáles son esas condiciones y que tratemos de buscar entre todos a través del diálogo la posibilidad de conversar sobre el tema, ¿no? Sobre esas condiciones. Bien. Jairito, te agradezco si me puedes ayudar. Si alguien quiere interrumpirme en algún momento para hacer alguna pregunta, para poder para poder conversar o para poder hacer algún comentario, pues te agradezco que me puedas indicar porque no voy a estar pendiente de la pantalla, sino un poco de la presentación que está aquí. Vale, ¿Listo? Entonces, bien, digamos, la presentación está dividida en tres partes. La caracterización del mundo rural, digamos que donde vamos a tratar de explicar cuáles son las condiciones socioeconómicas de la población rural en el campo. Segundo, la tenencia de la tierra y los megaproyectos agrícolas. Fundamentalmente me voy a enfocar en la tenencia de la tierra y mencionar muy someramente el tema de los megaproyectos en torno a la palma africana. Y por último, la tercera parte está, digamos, destinada a explicar el mundo rural y la situación laboral. ¿Sí? Entonces, digamos, pues, Felipe, perdón, de pronto sí. cuando te desconectaste ahorita, también se fue la presentación que nos estabas Ah, proyectando. vale, ya, dame un segundo, ya la presento. Listo, no sé si ahí ya la están viendo. Sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, les venía diciendo eso, que está dividida en tres partes y digamos un poco la hipótesis con la cual voy a hacer esta presentación se sitúa, digamos, es la siguiente. La situación del trabajo rural en Colombia es la expresión de la situación estructural de las grandes desigualdades en el país, ¿no? Unas desigualdades que, como ya lo mencionaba, son de índole histórico, no son novedosas, sin embargo, esperamos que con un gobierno de carácter progresista estas condiciones puedan ir por lo menos reduciéndose significativamente y esa es, digamos, un poco la hipótesis. Cómo las condiciones laborales de la situación rural en el campo son o expresan más bien las situaciones de las desigualdades estructurales a nivel nacional, siendo mucho más enfáticas esas desigualdades en el campo. ¿Sí? Es decir, si nosotros vamos a empezar a hacer un análisis de las situaciones de las desigualdades sociales en el país, lo urbano versus lo rural, vamos a encontrar que son mucho más acentuadas esas desigualdades en el campo colombiano por las condiciones que ya mencionábamos que son de índole histórico. Entonces,
En primer lugar, tenemos esa caracterización del mundo rural. Voy a presentar una serie de estadísticas que me parece importante que nosotros, digamos, no las perdamos de vista para analizar, digamos, a dónde llegamos con estas conclusiones. Primero, esto es un censo que realizó el DANE en el 2014 de la población en el país, ¿no? Y de la población en el país dividida evidentemente por las comunidades étnicas, indígenas, gitanos, raizales, paleros, afrodescendientes, o personas que no se reconocen, digamos, dentro de ninguna de estas comunidades étnicas. Para el 2012, entonces, teníamos que éramos aproximadamente 43 millones de personas, de las cuales 1.800.000 eran indígenas en la población total nacional, 2.600 gitanos, 25.000 raizales, palenqueros 6.635 y 2.942.000 afrodescendientes, siendo, digamos que parte de la población, 38 millones de personas, no se reconocían como parte de las comunidades étnicas. ¿Qué me interesa sacar de acá para que no nos perdamos de vista? Que en la población, en lo rural disperso, es decir, en el campo colombiano, no en las cabeceras municipales, sino en esa Colombia rural y dispersa, hay un total de 6 millones de personas, ¿no? Lo primero que ahí nos va a decir, digamos, un poco esta estadística, es el cambio poblacional, ¿no? De un país como Colombia, que pasó de ser rural en la década de los 50 a ser un país urbano a partir de los 60, 70 y que se ha venido profundizando. De los cuales 1.200.000 son indígenas, afrodescendientes 421.000, ¿no? Y ninguna persona, digamos, las comunidades campesinas, que ya aquí entraría, serían 5.044.000 personas. Es muy importante, digamos, esta cifra porque si ustedes analizan el número de personas afrodescendientes en lo rural disperso, es bastante, digamos, tiene una cifra bastante disminuida con respecto al total de la población afrodescendiente en el país, ¿sí? Si bien la población indígena es 1.800.000, en lo rural disperso son 1.200.000, es decir, cerca del 70% de la población indígena, de las comunidades indígenas, viven todavía en los centros rurales dispersos, mientras que la población afrodescendiente fundamentalmente hoy está concentrada en los cascos urbanos, ¿no? Digamos, eso me parece importante, teniendo una gran cantidad también de población campesina que habita, digamos, esos centros rurales dispersos. Segundo elemento que me parece importante mencionar para que vayamos viendo estas desigualdades, cómo se van marcando y cómo eso va a incidir en las condiciones laborales, ¿no? En el trabajo. Esto es una estadística del 2020 del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, basada, digamos, en la información que entrega el DANE. ¿Cuál es el promedio de estudio que tienen las personas por grupos de edad, ¿no? Entonces tenemos una población de los 15 a los 24 años, que son básicamente adolescentes y jóvenes, de los 25 a los 34 años, que ya son personas pues adultas, y 35 años y más, que ya pues digamos entran en otra categoría. En el total nacional, entonces podríamos incluso hacer esta referencia y esta comparación entre lo urbano y lo rural, ¿no? De un lado tenemos que en las cabeceras municipales y principales ciudades, por supuesto, las personas de los 15 a los 24 años tienen un promedio de educación de 10.6 años. De los 25 a los 34 años tienen un promedio de educación de 12 años y de 35 años y más en las cabeceras municipales de 9.4 años. Es decir, ¿qué nos está diciendo, digamos, someramente esta estadística? Que las personas de 35 años y más estudiaban mucho menos que las personas entre los 15 y los 34 años, que vienen estudiando en un promedio muchos más años. Es decir, que hay un nivel de profesionalización, al menos en el ámbito de las cabeceras urbanas. Situación que evidentemente contrasta con las áreas rurales, ¿no? Donde el promedio, por ejemplo, de las personas de 35 años y más tienen un promedio de educación de toda su vida de 4.8 años. Las de 25 y 34 años de 8 años y las de 15 y 24, 8.5. Si bien esto ha venido creciendo, es muy diciente que hay un gran, o más bien hay un déficit de nivel educativo en los centros rurales dispersos. Y eso yo creo que aquellas personas que están hoy
rural pueden vivenciarlo, ¿no? La carencia, digamos, de docentes para poder terminar los estudios de primaria y secundaria. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante 2 años en el Magdalena Medio, o muy cerca del Magdalena Medio, en la provincia de Vélez, muy cerca de Landazuri. A veces teníamos que estar en Landazuri, en un municipio que se llamaba El Peñón Santander, y allí se encontraba justamente esa carencia, ¿no? De cómo los docentes, era muy difícil para los docentes ingresar a determinadas zonas, pero no solamente el ingreso a determinadas zonas, sino la falta de presencia estatal en materia educativa y en materia de salud. No hay docentes para que nuestros jóvenes, niños y jóvenes puedan terminar sus procesos educativos en primaria y secundaria, ¿sí? Eso va a tener un impacto, sin lugar a dudas, en términos de la pobreza y en términos del empleo. Eso es una cifra que encontré de la CEPAL, es una cifra reciente, bueno, del 2020, de la pobreza en América Latina. Si bien Colombia aquí no aparece señalado en vino tinto, aquí ustedes pueden apreciar el índice de Gini, que me imagino que algunos sabrán qué es, que es el índice de concentración de la riqueza, y entre la cifra va de 0 a 1. Entre más se acerque a 1 esa cifra, quiere decir que ese país es mucho más desigual que si se acercara a 0. ¿Sí? Aquí Colombia aparece subrayado incluso no aparecía subrayado, aparecía prácticamente en gris, pero bien podemos pensar que en el ámbito de la concentración del índice de Gini, que es del 0,55 puntos, se encuentra en una escala de vino tinto, solamente comparable con países como Brasil, Guatemala y Panamá, ¿no? En el ámbito de América Latina. Hay otros países que tienen, digamos, una redistribución de la riqueza mucho más importante, como en este caso es Argentina, ¿no? Ustedes pueden apreciar que la concentración es del 0,37 y 0,41%. Y parte de las condiciones laborales tiene que ver justamente con los niveles de explotación, ¿no? Es decir, los bajos niveles salariales que se le pagan a los obreros, no solamente de las grandes ciudades, sino obviamente también del campo colombiano, que está atravesado también por otras dinámicas que vamos a ir desenvolviendo. ¿Cómo más se manifiesta esta pobreza? No solamente ya con respecto al índice de concentración de Gini, sino en el ámbito específico de Colombia. Entonces, aquí lo que traté de hacer fue una comparación entre la pobreza nacional, la pobreza extrema. Bueno, aquí voy a mostrar 2 estadísticas. Uno, la pobreza extrema, que son aquellas personas que ni siquiera tienen las condiciones para sobrevivir específicamente, sino que están en unas condiciones de vulnerabilidad muy altas, ¿no? En América Latina, por un lado, y en América Latina en el área rural. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar o pueden observar cómo la pobreza extrema a nivel nacional en toda América Latina alcanza aproximadamente un 12%, ¿sí? Es la línea que está en rojo. Mientras que la pobreza extrema en el área rural alcanza un total casi del 21%, es decir, casi que se crece 9 puntos en América Latina en el área rural, ¿no? Que es la línea azul oscura. Pues bien, esta cifra va a ser mucho mayor en el caso de Colombia, es decir, está a niveles muy altos con respecto al total en América Latina. La pobreza en Colombia, la pobreza extrema en Colombia, alcanza casi el 19% a nivel nacional, mientras que en el ámbito rural alcanza perfectamente el 26%. Es decir, si hacemos esa comparación en el área rural, que sería la azul oscura y la naranja, vemos que está en un 4% la pobreza extrema en Colombia con respecto al promedio en América Latina. Lo mismo podemos ver en el tema de la pobreza. Este es un gráfico también tomado de la CEPAL, que nos va a mencionar al 2020, cómo el tema de la pobreza, discúlpenme un segundo, cómo el tema de la pobreza, es este cuadro, es muchísimo más alto, ¿no? En países como Colombia con respecto al total de América Latina. La pobreza rural sería nuevamente la línea que se encuentra en naranja, que alcanza casi un 47%, con respecto a una América Latina que tiene un 32%, es decir, tendría unos 15% mayor es la pobreza en el ámbito rural en Colombia con respecto a la pobreza en América Latina, y tan solo
bueno, digamos que la pobreza en el ámbito rural, tanto en América Latina como en Colombia, terminan siendo, digamos, un poco similares. No así la pobreza extrema, ¿no? Donde pudimos observar que hay una mayor pobreza extrema. Pero esta situación, digamos, se va a concentrar mucho más en ciertos grupos poblacionales. Y ahí es donde me parece que empieza también un poco, digamos, a tratar o trataremos de desglosar cómo esa pobreza se concentra fundamentalmente en grupos poblacionales, no diciendo que evidentemente a las comunidades campesinas no les toque, pero que esos grupos poblacionales que tiene que ver con los afrodescendientes y que tiene que ver con las comunidades indígenas es muchísimo mayor, ¿sí? El total nacional de la pobreza en Colombia se ubicaría en un 35% más o menos. Pero cuando vemos las cifras, por ejemplo, en las comunidades afrodescendientes llega a alcanzar casi un 48%, ¿sí? Es decir, casi un 15% mayor. Pero y en las comunidades indígenas termina siendo también dramática la situación de pobreza, donde alcanza casi un 64%. Es decir, con respecto al ámbito nacional es casi del doble, del doble. ¿Sí? Esa situación, evidentemente, digamos, empezamos a denotar cómo hay una especie, no, que hay un racismo también que se concentra sobre la situación de las condiciones socioeconómicas y laborales de los grupos étnicos en el país. Bien, eso digamos un poco la apertura para pensar, bueno, ¿y esto cómo se conecta con el tema de la tenencia de la tierra en Colombia, ¿no? O sea, y cómo esta relación de las situaciones socioeconómicas, de las condiciones de educación, las condiciones de pobreza extrema y demás inciden en la tenencia, o más bien cómo la tenencia de la tierra incide en esas situaciones de las condiciones socioeconómicas y en el ámbito laboral. Lo primero entonces que encontramos es una cifra de la tenencia de la tierra en Colombia y que tiene que ver cómo este cuadro que es elaborado por Oxfam nos muestra cómo el 1% de las explotaciones más grandes en el país, de las explotaciones agrícolas en el país, están concentradas en el 1% de la población. ¿Y qué significa este cuadro? Que el 1% de la población en Colombia tiene el 81% de las explotaciones más grandes en el país. Solo el 19% restante queda redistribuida dentro de ese 99%. ¿Sí? Entonces, ya cuando empezamos a ver ese marco, nos va a representar justamente que ese 19% de las explotaciones agropecuarias, agrícolas, etcétera, van a ser redistribuidas entre el 99% de la población. 99% de la población, entonces ahí podemos hacer una conexión directa con el tema de la situación de la pobreza, con la pobreza extrema, ¿sí? Y cómo hay una concentración del ingreso y de los recursos económicos concentrados en el 1% de esa población restante, que es de las más altas, ¿no? Incluso por encima de Brasil, que también era una de las regiones es una de las regiones más desiguales de América Latina, pero Colombia se la lleva muy, muy por delante en el tema de las explotaciones. Este mapa nos va a mostrar, voy a tratar de ampliarlo y quiero que puedan revisarlo un momento, que se va a ver un poquito pixelado, y me disculparán, pero no me fue posible sacarlo. Nos va a mostrar las grandes y medianas propiedades. Esto fue un cuadro que hizo un compañero de la Universidad Distrital, donde elaboró y mostraba justamente cuál era el tamaño de esas grandes propiedades en el país, digamos, representadas en un mapa. Aquí no piensen, o más bien, revisemos acá un momentico, por ejemplo, cuáles son esas propiedades. Es decir, aquí las propiedades están delimitadas. Las propiedades verdes son las grandes propiedades y las propiedades en color gris son medianas propiedades. Y ustedes pueden apreciar el trabajo que hizo este compañero, el cómo están delimitadas las propiedades, las grandes propiedades en el país. Por ejemplo, aquí ustedes pueden apreciar en La Guajira, ¿no? Hay una propiedad que perfectamente podría ser todo un municipio colombiano, pero no solamente, digamos, en La Guajira, sino en partes como el sur de Bolívar, ¿no? En Antioquia, por ejemplo, en esta región, ¿no? Y a su vez también en el sur del país. Por ejemplo, aquí
Déjenme en un segundo, les muestro. En el suroriente del país tenemos muy cerca de... tenemos 4 propiedades, ¿no? 4 propiedades, 1, 2, 3, 4 propiedades que perfectamente podrían tener el tamaño de departamentos más pequeños como Quindío, Risaralda, perfectamente. Y otras propiedades que también se ubican en toda la costa, específicamente del Pacífico colombiano, ¿no? O sea, aquí ustedes pueden apreciar justamente toda la zona de Antioquia, el Chocó, Valle el Cauca, perdón, donde se concentran las grandes propiedades, ¿sí? Suroriente y occidente del país específicamente. Bien, yo no sé si hasta aquí hay preguntas, algún comentario que ustedes quieran mencionar. Igualmente, mencionarles un poco que frente a este mapa, si ustedes aprecian dónde está concentradas las zonas, las grandes propiedades y las medianas propiedades, digamos, este cuadro está elaborado al 2020 y tuvo que ver justamente con todo, también los procesos de expansión paramilitar, de control paramilitar, y cómo ese control paramilitar y ese asedio paramilitar sobre las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes terminó generando unos nuevos procesos de redistribución que tienen que ver con el siguiente mapa que les voy a señalar. Déjenme un segundo, reduzco acá. Una información que salió en el periódico desde abajo, que también elaboró Oxfam y que va al 2014. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la superficie ocupada por rango de tamaño. Entonces, estamos pensando en cómo estas grandes propiedades, digamos, están presentes en el país y cómo van a evolucionar esas grandes propiedades a punta del despojo, evidentemente, de la violencia y del terror, del terrorismo de Estado con sus grupos paramilitares, cómo evolucionó del 60 al 2014. Y aquí encontramos entonces que 500 propiedades de mayores 500 hectáreas en 1960 eran muy pocas, eran realmente pocas, y ahorita les voy a mostrar un cuadro que me acabo de encontrar, también que me parece bastante diciente para que pensemos las condiciones laborales de la gente en el campo. No, en 1960 son muy pocas y pueden ver cómo esta va evolucionando lentamente hasta que en 1984-97, donde se empieza a producir la expansión paramilitar, ¿no? Cómo no solamente se duplica, sino casi se triplica el tamaño al 2014 de esas grandes propiedades en el país. ¿Sí? Aquí las propiedades de mayores de 500 hectáreas, ustedes pueden ver en el 2014 cuáles, o sea, ya tiene una cifra demasiado desproporcionada. Y aunque crecen muy lentamente las propiedades de menores a 5 hectáreas, las propiedades mayores a 500 hectáreas son apropiadas en el marco de esa acumulación por desposesión. Discúlpenme, yo les muestro aquí un cuadro que me encontré que me parece importante mencionarlo, porque esto nos va a llevar también a las condiciones laborales. Este cuadro, ya les menciono cuál es el documento. Es un documento incluso institucional, es del gobierno nacional, y es elaborado en base, perdón, a las fuentes del IGAC, ¿sí? Aquí nos va a hablar del número de predios sin mejoras y áreas según rango de tamaño predial, total nacional en el 2016. Y vámonos a la última cifra, ¿sí? O empecemos por la primera. Propiedades, ¿no? O número de predios de 0,5 hectáreas hasta 1 hectárea. ¿Cuántos predios hay en el país? 438,000 predios, que representan en hectáreas 333,000. ¿Sí? Vamos a pensar en las UFAs que van de 3 a 5 hectáreas. Hay 303,000 predios a nivel nacional que representan 1.198.000 hectáreas. ¿Sí? Hectáreas en área total. Pero vámonos a predios que son mayores de 10,000 hectáreas. Predios de 10,000 hectáreas pueden ser perfectamente muchísimos municipios de rango medio o más en el país. Y
propiedades de mayor de 10.000 hectáreas en el campo colombiano solo hay 490. Esas 490 propiedades representan en área 43.365.000 hectáreas en el país. Aquí, digamos, después va a comentar un poco el análisis, y esto representa prácticamente el 25% del territorio nacional. Es decir, los 490 predios mayores de 10.000 hectáreas representan el 25% del territorio nacional. Pensemos que de esas 490 predios que hay, una familia es la que posee, digamos, ese predio, no diciendo que puede ser que una persona o una familia controle 3 o 4 predios de ese tamaño, pero vamos a suponer que son 490 familias, es decir, 490 familias controlan el 25% del territorio en Colombia. De ese tamaño estamos hablando el tema de las propiedades en Colombia. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que vamos a ver a continuación es justamente cómo ese tamaño de esas propiedades inciden en la producción agrícola. Y vamos a verlo. ¿Cuál es la vocación y uso del suelo en Colombia? Nos dice, digamos, los gráficos que se obtuvieron del DANE y que fueron publicados por Oxfam, que la vocación y el uso actual del suelo en hectáreas en el país al 2016. Vocación de uso en ganadería, 15 millones de hectáreas. ¿Cuánto se está usando actualmente? 34 millones de hectáreas. Es decir, se está usando más del doble en ganadería para lo que realmente la vocación del uso de ese suelo, que es decir, no está destinado para tener ganado, sino que está destinado para otras formas de producción, pueden ser para bosques, pueden ser para conservación del agua, puede ser para la producción agrícola. Es decir, que el uso respecto al área con aptitud es de un 229%, es decir, está siendo sobreexplotado en un 229% la vocación del uso del suelo en Colombia. Y esa vocación del uso actual, que son de 34 millones de hectáreas, tienen que ver relación o están relacionadas directamente con ese número de predios concentrados en muy pocas familias y que tienen destinados esos territorios fundamentalmente a la ganadería, ¿no? Ya decía Fedegan que ellos son unos pobrecitos recientemente, que en sus territorios la mayoría de ganaderos tienen 3 vacas, ¿no? Y vale hacer, digamos, justamente esa crítica. Mientras que la vocación del uso del suelo, que tenemos 22 millones de hectáreas para hacer agricultura, solamente está siendo utilizado en un 8.5%, es decir, un 38.6% de esas 22 millones de hectáreas están siendo ocupadas realmente para lo que se necesita. Y miremos, porque me sigue pareciendo importante que pensemos esto. Distribución del área del uso agropecuario según tamaño de la UPA, unidades de producción agrícola o agropecuaria. Las propiedades, ¿sí?, que son mayores a 1.000 hectáreas, aquí nos va a ubicar en número de hectáreas el territorio y en qué se usa. Ese uso está destinado para ganadería, que aparece en rosa, o para agricultura, que aparece en verde. Y lo que vamos a encontrar según el análisis es que territorios o terrenos, propiedades mayores a 1.000 hectáreas, el 87% de ese territorio se utiliza para ganadería y solamente un 13% se utiliza para agricultura. Pero vámonos a las últimas escalas de esas unidades de producción agropecuaria o agrícola, como por ejemplo las propiedades dedicadas entre 5 y 10 hectáreas o menores a 5 hectáreas, como la producción de la ganadería disminuye. Es decir, entre mayor disminuye y más se produce en términos de agricultura. Es decir, entre mayor es la concentración de la tierra, más se utiliza para la explotación de la ganadería y mucho menos para la agricultura. Digamos, eso es lo que nos está reflejando este cuadro, que también es obtenido con fuente en el DANE. Es decir, nuestros campesinos, campesinas, realmente se dedican a la producción fundamentalmente agrícola o de la agricultura.
Mientras que nuestros grandes terratenientes utilizan esos territorios no solamente para la explotación de la ganadería, sino también como fuentes de engorde, y la ganadería es una excusa justamente para engordar esos lotes, a los cuales no se les cobra mayores impuestos económicos, también digamos un poco por el atraso que se tiene en catastro de todos estos territorios. Y también por, obviamente, la falta de voluntad de los élites y gobiernos de turno. Otra condición que me parece muy importante mencionar es cómo los territorios étnicos fundamentalmente, y digo fundamentalmente, están dedicados a protección del medio ambiente, pero y ahí solamente estaría yo especulando, y lo hago a manera de especulación y lo dejo bastante claro, es que la gran parte de los territorios donde están ubicados los territorios étnicos son evidentemente son zonas de reserva campesina, perdón, de reserva campesina no, de reserva forestal, de reserva en torno al agua, etcétera, etcétera. Es decir, que casi no tienen territorios evidentemente para el cultivo. Y es esa forma de especulación, también lo menciono. Mientras que en los territorios no étnicos, es decir, campesinos o de grandes terratenientes, esa producción, esos territorios son concentrados fundamentalmente en el tema de la ganadería, ¿no? Es decir, aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, en los territorios étnicos, cuánto se dedica a la ganadería, que está en rosa, cuánto a lo rural, a la agricultura, perdón, que está como en un verde claro, y un verde más oscuro a la conservación de bosques, ¿sí? Es decir, aquí ustedes pueden observarlo también, cómo se van estableciendo esas diferencias entre los territorios étnicos y los no étnicos en términos de la preservación del medio ambiente, de la ecología, pero también de la producción agrícola. Después, lo que vamos a ver es qué se está sembrando entonces en el área rural dispersa. Y esta es una estadística que se obtuvo también del DANE, del censo que hizo a los productores agropecuarios, agrícolas, etcétera, etcétera. Y se encontró lo siguiente: en el total nacional del área rural dispersa, lo que fundamentalmente se está cultivando hoy en la parte que se cultiva agrícola son productos agroindustriales. ¿Cuáles son los productos agroindustriales y a quiénes van dirigidos? Fundamentalmente, estamos hablando del café, estamos hablando de la palma africana, estamos hablando de la caña para combustibles, ¿sí? Ahí estamos haciendo referencia a esos cultivos agroindustriales. Mientras que solo el 22% se producen tubérculos y plátanos, que sabemos que es un poco para el tema del consumo interno, ¿verdad? Mucho menos en frutas, 14.6%, cereales, 16%. El tema de los cereales es realmente una debacle, porque ustedes saben que con la entrada del modelo neoliberal en Colombia en la década de los 90, con la firma de César Gaviria, que permite, digamos, el ingreso del modelo neoliberal, muchos de los cereales en Colombia se fueron o fueron aniquilados. El tema de las arroceras, del arroz, de los cultivos de arroz en el Tolima y en el Huila, es un claro ejemplo, digamos, de cómo se produjo esa desaceleración en términos de los cereales, muchísimo menos en frutas y en plantaciones forestales, y menos en hortalizas y legumbres. Pero esa situación es muy diferente, si se quiere observar, con respecto, digamos, a lo que siembran las comunidades, a los territorios étnicos, ¿no? Donde lo principal que se siembra son los tubérculos y los plátanos en un 33%. No deja, sin embargo, de preocupar que los productos agroindustriales tienen un 20% en los territorios étnicos. Digamos, ahí estamos mostrando la diferencia entre grupos étnicos y no étnicos en torno a cuál es el principal cultivo que se está sembrando. Me parece importante mencionar esta cifra, porque los productos agroindustriales no requieren mayor mano de obra. Es decir, por ejemplo, ya no solamente los daños ecológicos al territorio, por ejemplo, que produce la palma africana, que termina secando los suelos, que termina absorbiendo las fuentes de agua y esterilizando realmente el territorio, sino que no requieren una mano de obra, no requieren una gran cantidad de mano de obra. Y digamos que gran parte de los cultivos de los grandes terratenientes están, o de las medianas unidades de producción agropecuaria, están siendo dedicadas digamos, a estos cultivos. Y entonces ahí llegamos justamente a la evolución de la palma africana y cómo estos megaproyectos que nacieron
y ustedes pueden apreciar, esto es una cifra que lo tomé de Fedepalma, que es, digamos, la Federación de la Palma Africana en Colombia. Pueden ver o pueden observar cómo esa impulso tuvo que ver evidentemente con un gobierno, ¿no? Ya me imagino que ustedes sabrán o se imaginarán cuál es ese gobierno, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, cuántos miles de hectáreas habían sembrados en el 2000, habían 194.000 hectáreas y cuánto es la proyección que se tiene al 2021. Es decir, que ese cultivo en casi 20 años no solamente se ha duplicado, sino podríamos pensar que se ha prácticamente triplicado el cultivo de la palma africana, de la palma de aceite africana en Colombia. Nuevamente, insisto que esto para las condiciones laborales, para el tema de la empleabilidad, si se quiere, como trabajadores, campesinos, directamente en estos cultivos es casi espuria, mínima, no representa, digamos, un mayor impacto. Y ahí ya me voy a centrar entonces en el tema de cómo está conformado el empleo en Colombia, ¿no? Lo primero que podemos observar es la distribución porcentual de la población ocupada por ramas de actividad. Recordemos que hay básicamente 4 ramas de las actividades económicas y eso lo plantea la economía, la agricultura, ¿no? Que tiene que ver con todos los productos desarrollados en el campo o elaborados o trabajados o transformados en el campo. La industria, que tiene que ver justamente con las acerías, la metalurgia, la producción de bienes duraderos, neveras, etcétera, etcétera. El comercio, que tiene que ver justamente con la venta de esos productos agrícolas o industriales. Y el sector servicios, que es un sector que viene apareciendo o que es, discúlpenme un poco, que es relativamente reciente en Colombia. Y podemos observar justamente cómo pasamos del 54% de la población empleada en actividades relacionadas con el campo en 1958 al 2018 al 16% de la población. Entonces tenemos hoy una concentración que coincide evidentemente con la tasa de urbanización en el país, pero si ustedes analizan, por ejemplo, ese paso de pasar de lo rural al urbano no implicó procesos de industrialización en el país demasiado fuertes. Hay una disminución del más del 50% en términos de la población dedicada a la agricultura, pero si ustedes analizan, la industria no creció mayor cosa en 70 años, es decir, simplemente se duplicó, algo más que duplicarse, pasar del 5% de la población ocupada en la industria a un 12%. Es decir, la industria no representa hoy un sector fundamental de la sociedad colombiana o de la población ocupada de la sociedad colombiana, porque no hubo un proceso de industrialización, a diferencia de países como México, Brasil o Argentina, ¿sí? Donde los procesos de industrialización fueron mucho más fuertes, y por el contrario, a partir del 91, con todo ese proceso del neoliberalismo, se fue concentrando los empleos tanto en el sector comercio, y recordemos que el sector comercio puede ser informal, es decir, yo puedo colocar una chacita en la Séptima, en Bogotá, o en una calle en Cali, o en Cartagena, y esa chacita ya me considera a partir del DANE como parte del sector del comercio. Y por otro lado, el sector servicios, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema del sector financiero, de las telecomunicaciones, de la hotelería, del turismo, etcétera, etcétera, donde también ha venido creciendo, digamos, como un sector importante. Un segundo, por favor. ¿Y eso qué significa? Bueno, aquí ya empezamos a ver entonces las tasas de ocupación, digamos, por grupos étnicos, ¿sí? Aquí nos va a mostrar 2 sectores o 3 sectores poblacionales. Uno, ¿dónde está, qué tanta población está ocupada por la identificación étnico-racial? Es decir, y lo hice también a través del género, ¿sí? ¿Cuánto de la población está ocupada, por ejemplo, de hombres afrodescendientes, de hombres indígenas y del total nacional? El rojo es el total nacional de personas ocupadas, ¿sí? De hombres ocupados, perdón, a nivel nacional. Y el azul oscuro son
el porcentaje de afrodescendientes ocupados, y el porcentaje de azul claro son los hombres de las comunidades indígenas ocupados. Digamos que aparentemente, y miren esto cómo contrasta un poco con las primeras estadísticas que les mostraba, los primeros gráficos que les mostraba. A pesar de tener una gran ocupación, los hombres de las comunidades étnicas, que coinciden un poco en términos a nivel nacional, en el campo colombiano la pobreza sigue siendo muy alta, ¿no? Y eso entonces va a tener que ver con el nivel de la redistribución de los que se obtienen por las condiciones laborales. No así en el caso de las mujeres. Podemos ver cómo hay una distribución también muy desigual en términos de ocupación de los hombres, o más bien de las mujeres con respecto a los hombres. Aquí podemos, en este verde claro, podemos apreciar el número de ocupación de las mujeres afrodescendientes en el país, alcanza el 41.9%. Las mujeres indígenas alcanzan un 49% y el total a nivel nacional es del 46.6%. Pero lo que podemos apreciar es eso. Hay una brecha importante entre el número de ocupación de las mujeres con respecto a los hombres. Y eso se expresa en casi en un 30% de la ocupación. Otra estadística nos va a hablar justamente de nuevamente de esa ocupación de actividad económica por género, ¿no? No me voy a centrar ahorita en esta cifra específicamente, vamos a mover otra cifra. Y aquí ya estudios recientes del 2009 al 2019 nos hablan de la tasa de ocupación por sexo, que sería realmente por género, en el total de centros poblados y el rural disperso, de hombres en el 2009 al 2019. Y ustedes pueden apreciar allí justamente que si bien ha crecido, las mujeres son el verde claro, ha crecido un poco, en algo más del 5%, del 5.6%, del 29 en el 2009 al 2019 al 34%. Sigue siendo, digamos, en términos comparativos con respecto a los hombres, campesinos, de las comunidades indígenas y afrodescendientes, una cifra muchísimo mayor la tasa de ocupación de los hombres, lo cual deja a las mujeres por fuera del mercado laboral. Ahora, eso no significa que que estén fuera necesariamente del mercado laboral, ¿no? Porque aquí viene una discusión que me parece importante, y es que hay un debate que ustedes ya habrán tocado en torno al género y en torno al feminismo, es que hay un trabajo que no es reconocido, ¿no? Y hay un trabajo que corresponde al hogar y no se contabiliza hoy, digamos, como parte de la redistribución del ingreso, ni como una parte asalariada. Y ese trabajo lo realizan fundamentalmente las mujeres en el campo, como lo vamos a poder observar. Igualmente, la inactividad por género es una cifra que llama bastante la atención, ¿no? Y esta cifra me parece también importante, ¿no? El tipo de actividad de la población inactiva según sexo en el área rural en Colombia en el 2019, ¿sí? Hombres que realizan otras actividades, el 27%, 66% estudiando y el 7% realizan oficios del hogar. Pero las personas que están aparentemente inactivas en el mercado laboral, en el caso de las mujeres, podemos observar que hay un 66% de las mujeres se dedican a los oficios del hogar, tan solo un 27% se dedican a poder estudiar y solo un 20% se dedican a otra actividad, ¿sí? Eso es una cifra, digamos, que me parece bastante diciente para pensar justamente cómo las mujeres hoy tienen menores oportunidades en el ámbito rural para poder acceder, por ejemplo, a la educación y a otros niveles de formación. Asimismo, la seguridad social en Colombia, digamos, y aquí me parece importante mencionarlo, no difiere, es decir, primero que todo hay que señalar que hay una ausencia, ¿sí? Hay una ausencia de la seguridad social en el sector rural. Están afiliados al sector, a la salud, digamos, en el ámbito rural, la mayoría de personas, hay una cobertura, pero nuevamente indicamos que esa cobertura es bastante disímil, porque si bien pueden estar afiliados en los centros rurales y dispersos, encontramos grandes deficiencias para poder acceder a los sistemas de salud. Pero, digamos, en el ámbito de la pensión es muchísimo más fuerte, ¿no? En el ámbito de la pensión, vemos que tan solo a nivel nacional del total, un 14% tienen acceso a posibilidad
digamos, de cubrir sus gastos, por ejemplo, para el tema de la pensión. Eso es una cifra que no difiere mayor entre hombres y mujeres, un 3% aproximadamente, y que deja, digamos, a nuestros personas de la tercera edad, campesinos y campesinas, sin ningún tipo de protección cuando ya llegan a su tercera edad, a unas condiciones que ya no les permitan subsistir por sí mismos, están completamente desprotegidos en el ámbito de lo laboral. Y otra cifra, nuevamente en el tema de género, ya como para ir cerrando, esta presentación tiene que ver con el trabajo remunerado y no remunerado que les mencionaba por género y área geográfica, que era lo que les mencionaba, ¿no? Primero, trabajo no remunerado es el verde oscuro, el trabajo verde claro, el trabajo remunerado, y aquí aparece el total nacional, el total urbano y el total rural. ¿Cuánto tiempo trabajan las personas o los hombres en el total nacional? 12 horas 39 minutos. ¿Cuánto tiempo trabajan las mujeres a nivel nacional? 14 horas 49 minutos. Es decir, aproximadamente 2 horas y 10 minutos más que los hombres a nivel nacional. Pero esta cifra va a ser, digamos, va a contrastar en el tema del urbano. En el tema del urbano las mujeres van a trabajar muchísimo más que los hombres, de alguna manera, trabajan 15 horas 23 minutos, mientras que los hombres trabajan 13 horas y 3 minutos, no siéndole reconocidos a las mujeres en ese ámbito 7 horas, es decir, 7 horas de su trabajo que dedican justamente para las situaciones de la casa, del hogar, de mantener, hacer los alimentos, cuidar, el cuidado del otro, lo que han denominado las feministas como el cuidado del otro. 7 horas que dedican a ellas no son reconocidas dentro de su ámbito, mientras que los hombres están solo de 3 horas esa diferencia. Les reconocen 9 horas 33 minutos en paga, 3 horas 30 minutos en el ámbito, no les son reconocidos los hombres, mientras que las mujeres son de 7 horas, casi el doble o casi la mitad del tiempo que emplean para sus labores pagas. Lo mismo va a suceder en el terreno del campo colombiano. Digamos, si ustedes ven las cifras urbanas al ámbito rural, terminan siendo muy similares, ¿no? Difieren, por ejemplo, cuando hablamos de 15 horas a las mujeres en el ámbito urbano y 12 horas en el ámbito rural, difieren también de ciertas situaciones ya que tienen que ver también con la cercanía, los desplazamientos y demás que también inciden sobre esas jornadas laborales. Y por último, yo quisiera mencionarles solamente como abreboca para esta discusión, lo que podamos mencionar, cómo estamos viendo, cómo estamos entendiendo toda esta problemática del empleo, del trabajo, mencionar algunas conclusiones, digamos, que se pueden extraer de estas cifras, de estas estadísticas que me parecen bien preocupantes. Lo primero es que las grandes desigualdades en Colombia se manifiestan de manera más acentuada en el campo colombiano. Es decir, Colombia es uno de los países más desiguales. Tuvimos el paro del 2019, tuvimos el paro del 2021, que denunciaba estas grandes desigualdades. Y sin embargo, es en la población rural donde estas desigualdades es mucho más acentuada en términos educativos, como lo pudimos observar, en términos de la pobreza, en términos de las condiciones laborales y de las condiciones de propiedad y de tenencia de la tierra en el país. Dicha estructura socioeconómica que podemos observar con esta problemática del empleo rural es fundamentalmente patriarcal y racista, ¿sí? Vemos cómo las condiciones de explotación sobre las mujeres y sobre los grupos étnicos es mucho más fuerte y es mucho más acentuada que con respecto a las comunidades campesinas, no diciendo tampoco, y eso también quiero que quede claro, que a las comunidades campesinas no se les explota, se les explota, igualmente se les explota de una manera brutal, y todos conocemos la historia de nuestro país, pero sin embargo sobre los territorios y sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes es mucho más fuerte, igual que sobre las mujeres en el país en general. Tercera conclusión que extraemos de estos datos es que la informalidad de los empleos afecta a aquellos trabajadores que no tienen contrato. La mayoría de los contratos, como ustedes bien lo saben, en el campo colombiano no hay contratos formales, sino que son contratos informales. Es un fenómeno, y es un fenómeno, bueno, no solamente rural, también es urbano y afecta a grupos étnicos fundamentalmente y a mujeres. Las grandes concentraciones de la tierra afectan la generación de puestos de trabajo. Eso yo creo que nos quedemos con esta lectura. Las grandes concentraciones de tierra afectan la generación de puestos de trabajo y así como disminuye la producción agrícola.
¿Sí? ¿Por qué afectan la producción de trabajo? Por lo que ya he mencionado. Los grandes megaproyectos, los grandes latifundios están dedicados o bien a la extracción de agrocombustibles, para el caso de Colombia, o bien para la ganadería. Y ustedes bien podrán entender que, digamos, tener reses, tener ganado como tal, no requiere tantos puestos de trabajo como requeriría, por ejemplo, la producción de hortalizas, de frutas, que requiere una mayor cantidad de mano de obra para poder cosechar, para poder labrar la tierra, ¿no? En tal sentido, yo creo que podemos insistir en que la lucha por la tierra en Colombia sigue vigente, es uno de los grandes conflictos que no se han podido resolver. Que no se pudieron resolver tampoco con el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno nacional, sigue estando allí. La situación expresa un poco esa dimensión también catastrófica de las grandes concentraciones de tierra y cómo esas grandes concentraciones inciden también en la generación de puestos de trabajo en el campo colombiano. Por lo tanto, se requiere, sin lugar a dudas, una lucha campesina, indígena, afrodescendiente, que estén de la mano, sintonizadas por una adecuada redistribución de la tierra que pueda conducir, sin lugar a dudas, a mejorar los niveles no solamente de formalidad laboral, sino en últimas de la tierra para el que la trabaja y en ese sentido mejorar el ingreso económico de los campesinos y de las campesinas, ¿no? Bien, hasta ahí, digamos, quiero señalar esto. Quisiera, no sé, abrir una ronda de preguntas, de comentarios que puedan aquí compartirnos con nosotros. Voy a silenciar el micrófono, así que las escucho. Porque tiene la mano levantada María Elsie. No sé si nos escuchas, No, María Elsie. profe, qué pena. Buenas tardes. No, qué pena, no. Se me fue el dedo. Qué pena. Bueno, No, yo no voy a hacer ningún comentario. Creo que metí el dedo mal, profe. Qué pena. Discúlpeme. vale, tranquila. No estoy analizando Carlos, apenas la vale, información. vale. Pero lo Carlos, que decía el profe, sí me trae a recuerdo, y lo traemos ahorita a nuestro tiempo, según la estadística que se nos está presentando, pues el tema del alto costo de la canasta familiar, ¿no? Tiene mucho que ver, mucho que ver también con ese tema que tú estás hablando ahí. Yo relaciono que eso también está afectando el alto costo de vida que estamos nosotros teniendo en este momento. Y una de las ventajas, yo diría, entre comillas, nosotros las personas que vivimos en el campo, pues hay cosas que nosotros podemos producir. Pero lamentablemente la mano de obra en el campo también ha escaseado. Nosotros padecemos de escasez de mano de obra. Uno, porque la mayoría de nuestros jóvenes, muchos se han ido a la ciudad a prepararse, porque hay un concepto, yo digo errado, equívoco con todo respeto, de que nuestros hijos en la ciudad van a ser mejores, cuando en nuestro territorio nos está pasando es todo lo contrario. La mayoría de nuestros sobrinos han caído en la delincuencia, ¿sí? En el sicariato. Entonces hay que revisar muy bien ese tema. Pero era eso, profe. Si quería como hacer ese aporte. Muchas gracias, María Elsie. está Carlos, Javier también con la mano levantada. Carlos Javier. Buenas tardes. ¿Sí se oye? Adelante. Sí, sí, señor, se oye. Eh, Me llamaba la atención el mapa de Colombia donde mostraba resaltando el color amarillo los lugares que eran como era, que pertenecían a algunas familias. Creo que era así. Pero entonces me cuestiona la parte precisamente de La Guajira. Pues yo trabajo acá desde hace 8 años en La Guajira. Y pues viendo el mapa, uno entendería que toda la Alta Guajira pertenece a algunas familias, pues lo cual no es falso, sino que pues pertenece a cientos de familias guayú.
Entonces creo que no hay precisión en esa parte, ¿no? Porque pues sí se entendería que todo el territorio guayú, que es la Alta Guajira, que está ahí presentada en amarillo, pues se pensaría que está dividida entre algunos terratenientes, pero no, pues no es así. Está dividida pues, en cientos de familias, de clanes organizados, distribuyendo su territorio según el cementerio donde están sus ancestros también. Pero pues sí, no, creo que esa interpretación pues no corresponde a como en realidad es. Creo que era esa la precisión que quería exponer. Vale, muchas gracias. En el chat, Felipe, está Cristian que ha escrito. No sé si Cristian quisiera usar tu micrófono para contarnos lo que has escrito. Si no, acá te lo leo con mucho gusto. Gracias. Buenas tardes. Pues muy rápidamente, pues le decía a la compañera María Elsie que pues en mi región, departamento de Boyacá, pasa algo muy parecido respecto a la disponibilidad de mano de obra para el trabajo rural. Aquí pues en busca tal vez de una remuneración aparentemente más alta y un trabajo entre comillas no tan sacrificado, muchos trabajadores y trabajadoras del campo precisamente han preferido abandonarlo en busca de trabajos como la construcción, que pues insisto, las presuntas garantías o ventajas que podría tener en las condiciones de trabajo, pues no disimulan que sigue siendo un trabajo altamente riesgoso y también bastante mal pago. Por un lado eso. Y por el otro, a propósito del mapa de distribución de la propiedad, pues llamar la atención sobre cómo las concesiones extractivas a empresas multinacionales también han sido un factor que ha movido bastante ese mapa de la distribución. Ahí hablábamos de la acumulación por disposición y pues me parece que es aplicable. Eso sería. Vale, Cristian, muchas gracias. Por ahora no hay más comentarios ni manitas arriba, Felipe. Ah, Néstor, perdón. No, bueno, buenas tardes. Acabo de levantarla. Al facilitador, el profesor, al sociólogo Juan Felipe. Profe, en los términos de la investigación que usted desarrolló, me parece, por lo que expuso de esta investigación, me parece interesante algo y es las categorías, ¿no? Ahora, ¿me podría refrescar el asunto de las categorías que usted podría recomendar a estudiar en el contexto de la ruralidad, por una parte? Y si usted tiene alguna experiencia de lo que también sucede en otras latitudes, no sé, de otros países, poder hacer alguna observación o comparación a lo que, a lo que nos expuso, sí. Sí, gracias. Vale, Néstor. Felipe, no sé si quieras, hacemos una primera ronda y si hay alguna segunda de pronto. Sí, no, primero señalar, pues gracias nuevamente por la invitación, por los comentarios, por algunas aclaraciones que han hecho. Con respecto al mapa, digamos un poco, digamos, este mapa lo construyó un compañero nuevamente de la Universidad Distrital, un profe que ha trabajado mucho tiempo en torno al tema de la ruralidad. Y yo supongo que lo que estaba tratando de intentar mostrar es cómo se da esos procesos o cómo está distribuido, digamos, esos territorios. Y bueno, y también pensaría otra cosa, como en el territorio de la Alta Guajira, pues no es una tierra que es demasiado, pues tampoco fértil, ¿no? O sea, todos ya también conocemos las
pues el tipo de territorio que hay en la Alta Guajira, ¿no? Que son territorios básicamente desérticos y que sí están distribuidos evidentemente, o más bien que están asignados a ese resguardo, a la comunidad indígena de los Guayú, sin lugar a dudas, pero pues que evidentemente esos territorios pues, fértiles no son para la producción ni de ganado ni agropecuaria. Sin embargo, ahí él trataba de mostrar y de señalar justamente ciertas concentraciones también de la tierra, ¿no? En de esas ubicaciones de las empresas. Solo para señalar eso, o sea, digamos, el mapa no, yo lo utilicé porque me parece igual diciente mostrar, más allá del caso del tema de la Guajira, que no es en sí mismo el foco de atención, sino dónde están ubicadas las grandes propiedades, territorios fértiles, ¿no? Que es donde me parece que es más importante como pensarlo, el tema del Pacífico, el tema de Antioquia, el tema del suroriente, o del oriente, del Pacífico colombiano, y lo mismo del suroccidente. Y lo mismo en todo el tema un poco de la zona de los Andes. En segundo lugar, mencionar, bueno, no sé si de una vez que está Néstor, a Néstor era... Ah, no, Néstor ya había hablado, no sé. El de la pregunta de la Guajira. Fue Carlos Javier, no, el tema de la Guajira, Sí. de la precisión de la Guajira, igual, te lo agradezco, Carlos Javier. Sí, digamos que ahí tienen otras condiciones y tienen otras lógicas. Y ahí había que hacer esa precisión, pero me interesaba es más resaltar las otras dimensiones de esas propiedades en el caso de Colombia. Frente al tema de la canasta familiar, de la ausencia de población en el campo colombiano, sí, eso hay algunas estadísticas también que están señalando, por ejemplo, los grandes desplazamientos, particularmente incluso de mujeres, ¿no? Que al no encontrar, y cosa que termina coincidiendo con las estadísticas señaladas, ¿no? Cómo son, digamos, las mujeres las que están siendo más afectadas en el tema de la empleabilidad, en el tema del empleo, en el tema de la redistribución del ingreso en el campo colombiano. Muestra, por ejemplo, cómo es mayor el número de mujeres que están migrando hacia el campo colombiano y cómo hay menor número de hombres hoy, cómo hay mayor número de hombres hoy en el campo colombiano que de mujeres, jóvenes específicamente. Y eso me parece muy interesante porque muestra justamente la ausencia de oportunidades. Es decir, pensar en el desarrollo rural, pensar en la ruralidad y en una nueva lógica de la ruralidad tiene que implicar mejorar las condiciones de igualdad entre los géneros en torno a esas condiciones socioeconómicas, educativas y de oportunidades para el caso de las mujeres. Y esto, claro que está afectando al caso del campo colombiano, el tema de las migraciones internas, ¿no? De nuestros jóvenes hacia las ciudades por una mayor búsqueda de oportunidades, pero como bien lo decía la compañera Elsie, muchos de estos casos terminan en condiciones bastante lamentables, ¿no? En barrios suburbanos, donde hay unas condiciones también de miseria muy grandes y donde el rebusque cotidiano termina lamentablemente ganando a muchos de nuestros jóvenes en actos delictivos, lo cual también expresa las condiciones de desigualdades en el ámbito del urbano, ¿sí? Y por último, mencionar lo que decía un poco Néstor, ¿no? O sea, ¿qué categorías pueden ayudarnos a nosotros a pensar las condiciones de la ruralidad? Yo creo que hay que abrirnos a nuevas formas de tratar de comprender la ruralidad, ¿no? Y bueno, no son tan nuevas realmente, yo creo que se vienen trabajando hace mucho tiempo. El tema del género, el tema de lo étnico, el tema de lo racial, aunque no existen las razas, y eso lo sabemos bien que es una invención y es un discurso biologicista creado en Occidente, etcétera, etcétera. Y, el sistema en el que vivimos actualmente funciona todavía con criterios raciales. Es tanto que funciona con criterios raciales que las poblaciones que hoy están siendo mucho más afectadas en condiciones de desempleo y en condiciones de redistribución del ingreso son las comunidades indígenas, los pueblos afrodescendientes y las mujeres, lo cual nos lleva a esto justamente a plantear cómo partir de análisis también donde el patriarcado y donde el racismo siguen estando vigentes en esas condiciones estructurales. ¿Cómo demostrarlo? ¿Cómo pensarlo? ¿Qué variables utilizar? Bueno, yo creo que ahí me parece que los datos cuantitativos en ocasiones nos ayudan a mostrar por lo menos la dimensión del problema, ¿no? O sea,
qué tan jodidos estamos, para ponerlo en otra lógica. Y hay otros estudios que pueden abordarse desde lo cualitativo, que ya sería pensar, bueno, desde los compañeros y compañeras en territorio, bueno, cuál es la situación que vive y que se expresa cotidianamente. Yo creo que hay que volver a temas que son neurálgicos y que hoy han perdido vigencia también en el ámbito académico. El tema de la redistribución del ingreso, el tema de las desigualdades socioeconómicas, por ejemplo, no son temas hoy tan centrales de la academia colombiana, viéndose desplazado por algunos estudios, de algunas modas intelectuales que parece que si bien son importantes, si no se colocan en la dimensión, por ejemplo, de las condiciones también estructurales, de esas objetividades que también, y hablo de la objetividad en términos de esas condiciones estructurales socioeconómicas que marcan también, y sin lugar a dudas, mueven también las subjetividades de los actores en el territorio, ¿sí? El tema de la tenencia de la tierra, hay muchos estudios, sin lugar a dudas, sobre estos temas que me parece importante poder interlocutarlos con el tema de género, con el tema de la lógica racista que mantiene este sistema, como para que lo pensemos, Néstor. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer, que podamos abrir. Por ejemplo, el pensar, bueno, ¿y esto a qué se debe? ¿Cómo se está produciendo esto? Que yo creo que también es algo, ¿no? Que hay que seguir recabando y hay que seguir explorando en este proceso. Bueno, pues no hay más manitas levantadas en el chat. No, están los comentarios de Cristian hace un ratito. Néstor, nuevamente. Sí, sí, no, es Adelante. que interesante la perspectiva más bien que uno debe, eh, creo, considerar un poco, ¿no? Para el abordaje del suelo rural. Entonces, profe, eh, habla de los datos cuantitativos, ¿verdad? De los datos cuantitativos, pero me surge algo. Eh, no es un secreto que lo que son los paradigmas, todo esto, o lo que yo, es que depende, es una discusión, o en algún lugar le llaman paradigma, el enfoque, esas cositas, pero este, el hecho de la ruralidad, el hecho de la ruralidad, deberíamos, en términos de cómo estudiarlo, sería más interesante para usted estudiarlo como un hecho de asuntos de etnografía o de asuntos de fenomenología. Es una pregunta nada más, porque me estoy interesando por la investigación. Yo soy de Venezuela y lo que pasa en Colombia a mí me parece interesante en términos de investigación hacia la ruralidad, cosas que en Venezuela se ha perdido. Sí, por eso la pregunta, me disculpa la insistencia. No, tranquilo, Néstor. No, mira, yo considero que, pues digamos, hay muchos enfoques, algunas metodologías muy interesantes. Sin embargo, en el marco de los paradigmas, yo creo que viene siendo reevaluado esa distinción entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo en eso soy más bien, me declaro más en una postura ecléctica. No si una es más importante que la otra. Yo creo que las dos son importantes para pensar los problemas de las sociedades en diferentes ámbitos, ¿no? En el tema de la democracia, en el tema de las movilidades sociales, en el tema de la ruralidad, en el tema de la pobreza. Yo creo que ambas pueden aportar cosas muy importantes y nos pueden revelar situaciones que pueden ser dramáticas. A mí me parece que el dato cuantitativo te permite tener una fotografía de la situación. ¿Sí? ¿Cuál es la situación en términos nacionales? ¿Cuál es, digamos, una parte de un diagnóstico que te permite como adentrarte en el dramatismo de alguna manera del problema, o la magnitud, no el dramatismo, sino de la magnitud del problema que estamos pensando? Y lo cualitativo, que está la etnografía de un lado, pero también está la IAP que construyó Orlando Falsborda con ese hermoso texto de la historia doble de Colombia y otros textos que te permiten justamente pensar cuáles son esas condiciones subjetivas que vive la población, ¿no? Yo creo que ahí
en esas dos relaciones me parece que es importante abordarlo desde ambas lógicas, no solamente quedarnos con una y decir cuál es más importante. Yo creo que ambas pueden ayudar a comprender un fenómeno social, y si pueden ir de la mano, pues muchísimo mejor, porque nos da, ¿no?, un poco en estas lecturas que tenían los teóricos, los teóricos e intelectuales de la década de los 60, 70, que desarrollaron el pensamiento crítico en América Latina, nos da una dimensión del problema muchísimo más aguda que simplemente a veces quedarnos y no sin importantes en estudios solamente de casos. O sea, no estoy diciendo que qué es más importante, no creo que vaya por ahí, pero que podamos comprender, digamos, esas magnitudes y las dimensiones de esas magnitudes del trabajo cualitativo, sea etnográfico, sea la IAP, sea la investigación participativa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Jorge. Buenas tardes, muy interesante. A mí me resulta de pronto que todo esto nos toca en América Latina y en particular en mi país, que es México. Mm, Hay una situación desde la época de los 90, cuando el ejido, bueno, se reformó el artículo 27 de la Constitución Nacional, el cual daba posesión a los campesinos de la tierra. Al reformarse esto se vuelve propiedad privada. Podrían ellos vender sus tierras, en pocas palabras y sin tanta vuelta. La cosa es que al paso del tiempo, la revolución de 1910, pues parece ser que se desdibujó ya para estas épocas, para las nuestras, de tal forma que ahora los campesinos están siendo desplazados otra vez por caciques. Es como una especie de ciclo malvado que existe, ¿no? Bueno, esto por un lado. Por otro, la cuestión de que al ser desplazados pues de sus tierras, no les queda otra cosa más que la migración, que es una migración interna o hacia Estados Unidos. Me parecía muy interesante lo que mencionabas acerca de las mujeres. Yo, al revisar algunos datos en Michoacán, la tierra de mis abuelos, eh, veía exactamente este proceso. Perdón, va a pasar un tráiler, es que estoy en carretera, espero que no se oiga mucho. Bueno, y entonces eh, dábamos un dato exactamente, encontrábamos un dato muy cercano a lo que ustedes. Las mujeres son las que se están desplazando, son las que están migrando hacia Estados Unidos, y ahora son las que están aportando hacia los hogares acá en México, ¿no? Las divisas que entran a México por esta razón son enormes, son un gran aporte al Producto Interno Bruto en México. Bueno, mi pregunta sería la siguiente. Mira, a mí me pareció muy interesante. En México existen como varias bases de datos donde uno puede revisar información cuantitativa, que por supuesto el número no agota nunca el dato, ¿no? Pero es importante, es relevante, porque nos permite tener un análisis cercano a una realidad. En este contexto, en México existe, por ejemplo, la base de datos que tiene el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática de mi país, pero también algo que yo recomiendo mucho para quien quiera hacer un estudio comparado incluso con México, que es una plataforma que se llama Data México, que es muy reciente, de muy reciente creación, y que está arrojando datos muy interesantes porque recopila de varias bases de datos. Entonces, la pregunta era esa. No sé si hay bases de datos como para poder hacer estudio, no solamente en esto, sino también en cuestión educativa. Cómo estamos en el medio rural, qué avances existe en ellos, y al hablar de avances, no solamente me refiero al académico, sino lo que tú mencionabas también, y lo que se ha mencionado hasta ahorita, ¿no? Esta situación de que qué pasa con nuestros muchachos cuando terminan, por ejemplo, el bachillerato, y luego qué sigue, ¿no? Si ya no hay las condiciones para seguir estudiando, no hay opciones, entonces se vuelven un número en dónde. Y eso, pues, es relevante. Pues, la pregunta es, ¿hay bases de datos así como para que nos recomendara, si pudiéramos también nosotros checar, de allá de Colombia?
Claro, claro que sí, Jorge, agradezco tus comentarios. Sí, está el IGAC, ¿no? Ya te coloco un momentico, te coloco el link para que accedas, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Dame un segundo, ya te lo coloco o se lo coloco a todos y todas, eh, para revisar justamente estas estadísticas. Ay, un segundo, porque acá está el IGAC y está el DANE, ¿no? Que es el Departamento Nacional de Estadística, que también, digamos, puedes consultar. Ese es el IGAC y el otro es el DANE, que así lo puedes buscar en el... perdón, dame un segundo. Sí, El Juan, yo DANE. también le sé de pegar el de Data México, nada más que ahorita como ando en carretera, en No cuanto te llegue a preocupes. casa de todos ustedes, lo subiré, si no en el WhatsApp del diplomado. Ahí ya colocas DANE en el buscador y ahí te va a aparecer que es el Departamento Nacional de Estadística, el caso colombiano, y el IGAC, que es el Instituto Agustín Codazzi, que es el que tiene, digamos, un poco de estas mapas y de estas construcciones. Pues bien, compañeros, compañeras, si no hay más preguntas, comentarios, pues podemos ir cerrando. Jairito. Sí, parece que no hay otras manitos levantadas por ahora. Bueno, entonces, pues Felipe, muchas gracias. No sé si, bueno, ya despuesito internamente te consultamos si la presentación es posible. Por lo Ok. general subimos a la plataforma donde cargamos las grabaciones con los tutores. Algunos nos facilitan la presentación, otros alguna otra información adicional a veces. Entonces ya lo haremos de esa manera. Muchas gracias porque creo que complementa esta sesión del día de hoy muy bien con la jornada anterior, justamente por esas dimensiones que también la jornada anterior tuvo desde otra óptica, lógicamente, de la empleabilidad también. Creo que sella muy bien el ejercicio de hoy con fuentes, con datos y con una reflexión al interior un poco de preguntas que siguen siendo a lo largo de este diplomado, han sido muy marcadas y que se encuentran resortes de discusión muy parecidas, muy similares en otras partes de nuestra América Latina. Entonces, Felipe, muchas gracias a ti por sacar un rato para compartir en este ejercicio colectivo. A todas y a todas, muchas gracias. Ya nos quedan 3 sesiones para terminar este diplomado de este año. Y bueno, el viernes tendremos entonces la experiencia con Linei Trujillo desde el Cauca, Colombia, una maestra rural y una experiencia también con las jóvenes y los jóvenes desde el Cauca. Muchas gracias, un abrazo para todas, para todos y buena tarde. Muchas gracias, Jairito. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por esa invitación. Abrazos, saludos.